Seguimos sumando contenidos en Jornada Stream, nos acercamos al consultorio de Julieta Verdiel. Mucho comentario, mucho revuelo, me animo a decir, en las redes en los últimos días por la serie de Nahir Galarza y este caso que fue tan resonante. Ayer se estrenó una charla con Máximo Thompson, el caso de Fernando Báez Sosa. No podemos dejar de mencionar en lo reciente, Juli, el caso de Comodoro Rivadavia. ¿Qué pasa con los adolescentes y los asesinatos? Es impactante, viste que nos genera cierta curiosidad en una primera instancia y genera cierto morbo ahí el pensar o tal vez el indagar o las preguntas que nos generan, ¿cómo puede ser que un adolescente, un niño o un adolescente, también hay casos de niños, no son los más frecuentes, pero sí son los que más impactan, los que más curiosidad nos generan, los que más preguntas nos acercan acerca de por qué, como vos decís, por qué alguien puede llegar a cometer un acto como el asesinato con un par, ¿no? Con otro adolescente. En todos estos casos son homicidios que tienen que ver con pares. En el caso de Nahir, con su pareja, noviecito o relación que estaba teniendo en ese momento. En el caso de estos chicos de los rugbyers, como se los suele llamar, ¿no? Con otro joven que estaba ahí, que estaba en el boliche. También cuando se habló de manada en su momento, ¿no? De jóvenes que violan, que asaltan en manada a chicas. ¿No? ¿Cómo puede ser que adolescentes lleguen a semejante acto, ¿no? A semejante acto que nos convoca la palabra como brutalidad? Son cuestiones como impensadas para lo social, ¿no? Para el entramado social. Y es cierto esto del morbo con la serie, con la entrevista, como querer indagar algo más del mismísimo horror y lo peor del ser humano. Sí, ¿qué piensa un homicida? ¿Qué hay atrás de ¿Cómo se le da lugar? Ahora lo victimizan, en realidad no era tan malo como parecía. Personas que están cumpliendo ya con su condena por la justicia, ¿no? Sí, y personas condenadas a cadena perpetua. O sea que sus crímenes han sido juzgados, probados juzgados y bueno, tienen que pasar su condena en la cárcel. Hemos visto muchas entrevistas. A lo largo de la historia han habido muchas entrevistas. Esto nos convoca siempre a leer y a preguntarnos qué se juega en lo oscuro de un homicida, pero tenemos como que empezar como a desmenuzarlo o a desentramarlo en tanto y en cuanto podemos pensarlo desde un montón de aspectos, ¿no? Primero desde lo social, ¿no? Hay cuestiones sociales que se ponen en juego, por ejemplo en los casos de adolescentes delincuentes, en el caso de la delincuencia adolescente o infantil, de poder pensar, bueno, ¿qué del entramado social, qué cuestiones subjetivas se juegan en sujetos que no han tenido las condiciones de supervivencia necesarias, la educación, derechos humanos fundamentales que hacen que alguien no tenga la estructura suficiente como para afrontar la vida, ¿no? ¿Eso justifica? A ver, no hay nada que justifique la posesión o el haber tomado la vida a otro. Claro, la vida de otro. Pero sí podemos pensar cuáles han sido las causas para llegar a ese acto, ¿no? Cuando hablamos de acto, de acontecimiento como un suceso, como un hito en la vida de alguien del que no hay vuelta atrás. Por eso hay algo irreversible ahí. Cuando hablamos de acto es porque lo podemos pensar de ahí para atrás, pero como irreversible. Entonces, podemos pensar que en el caso de jóvenes que arrebatan la vida de otro y no han tenido los recursos suficientes psíquicos suficientes como para llegar, psíquicos, sociales, socioeconómicos. Sí, de estructura también, de sostén, de crianza, de sostén familiar, no han podido llegar a ese lugar con, bueno, una estructura psíquica que le permita a ese sujeto pensar eso de otra manera, ¿no? Y en el caso por ejemplo, de los que nos convoca, de Nahir Galarza o de Thompson, de chicos que uno dice, bueno, son chicos que tenían una estructura familiar,
tal vez un pasar económico más acomodado. o menos acomodado, ¿no? Que lleva a estos chicos a cometer ciertos delitos o a llegar a ciertos pasajes al acto. Y podemos pensar también en ese caso de que hay, en cuanto a la estructura, son adolescentes. Entonces, bueno, ¿qué de la adolescencia también lleva a que alguna de esas pulsiones, algo del desborde adolescente, pueda llegar a generar una ruptura, ¿no? ¿En qué lugar de un adolescente se llega a generar una ruptura? Si vamos para atrás en la historia, por ejemplo, el caso de Nair Galarza, ¿se podría haber sospechado lo que ella finalmente realizó? No sé si podría haber habido prevención, no sé si se podría haber sospechado, pero sí podríamos saber, y ella también lo dice en algunas entrevistas, que estaban en una relación tortuosa, o sea, que ciertas pasiones adolescentes se habían desbordado. También se habló de violencia de género y con esto hay que tener como mucho cuidado, ¿no? En las relaciones violentas o en cuáles son las consecuencias de algunas relaciones violentas en la adolescencia, ¿no? Cómo se relacionan los adolescentes entre sí. Sí, que eso nos llevaría inclusive a preguntarnos por qué una persona soporta una relación violenta. Exactamente. Y ahí se da un juego de dos único. Único y trágico, ¿no? En este caso hablamos de que la víctima es un varón y podemos hablar de, bueno, qué llevó a esta mujercita, porque ella registra que lo ama, ¿no? A verse envuelta en bueno, semejante tragedia, ¿no? Pero un amor en límites que, bueno, en este caso terminó siendo, como decís, trágico. Exactamente. Pero si hubiera sido al contrario, si la víctima hubiera sido una mujer, hablamos de un femicidio. Entonces, también hablamos de, bueno, cuál es el límite cuando la relación amorosa o ciertas pasiones se desbordan, en el caso de, no sé, una herida narcisista como, no sé, que no me ames lo suficiente, o que no me ames solo a mí, o que no seas mi único objeto de amor. Bueno, hay ciertas pasiones que se desbordan, hay ciertos impulsos y ciertas pulsiones que no encuentran un límite y aparece el acto como ruptura, ¿no? En cuanto a lo clínico podemos ver eso y se ve como súper claro en cuanto hay una chica que relata que en ese momento después no pudo pensar nada más, ¿no? Su mente se puso en blanco y volvió a su casa sin poder pensar lo que había sucedido hasta mucho tiempo después, ¿no? El lamentablemente escuchado se me apagó la tele. Exactamente, exactamente. Hay un momento de ruptura en donde el psiquismo se quiebra y solo después puedo intentar reconstruirlo de alguna manera. Por eso aparecen después estas entrevistas como relatos, a veces como modo de reconstrucción de algo que sucedió, ¿no? De volverlo a poner en el discurso. Uno tiene que contar con muchas herramientas y mucha fortaleza como para ver que va camino a esa pasión que va a romper con todo. Y bueno, en el camino hay varios datos que a muchos se les fueron perdiendo, ¿no? Tanto a los familiares como a los amigos. Claro. Hay muchas situaciones que no se lograron poner en cauce, o sea, no lograron circunscribirse en otra cosa, ¿no? Muchas veces se escucha, bueno, yo lo podría haber dejado, esa noche yo no tendría que haber estado ahí, podríamos haber hecho otra cosa, o en el caso a lo mejor de los rugbyers, había alguno que otro que había dicho, yo les dije que nos vayamos. Ya está, cortemos acá. Y no pasó, ¿no? Y no pasó al punto de haber llegado a un momento en donde lo que aparece es una palabra que siempre llama la atención, que en el caso de los rugbyers es caducó, en el caso de Nair Galarza es falleció, ¿no? No se nombra eso como lo maté, lo matamos, sino como, uy, se murió, ¿no? Entonces es muy llamativo esto de objetalizar tanto a la víctima en este caso, que puedo llegar a quitarle la vida solamente sí y solo sí lo pongo como objeto, ¿no? Caducó, se murió. Por eso digo que hay algo ahí del psiquismo que se rompe, porque si lo veo como un humano, si lo reconozco como humano, hay algo ahí de la humanidad, de lo social que no me permite llegar a ese acto. O no te permitiría.
no te permitiría llegar a ese acto, sí, por supuesto. Por eso digo que ahí lo social tampoco funciona. No hay amigos que puedan, no sé, frenarme o acercarme a decir podemos hacer otra cosa, no sé, denunciémoslo en el caso de la violencia, vayamos a este lugar para que nos ayuden, ¿no? Siempre hay algo del discurso social que hace lazo y nos ayuda a, bueno, no llegar a ciertos límites, ¿no? Acá se desbordó todo. Sí, acá se desbordó todo, acá se llegó al acto, acá se encontró el punto de la locura también, ¿no? Y acá después hay que reconstruir con lo que quedó, ¿no? Con una familia rota porque se perdió a alguien, con el discurso social que intenta entender qué fue lo que pasó, ¿no? Con padres que intentan a su modo también entender qué llevó a un hijo o una hija a semejante estado, ¿no? Y de ahí, bueno, se arman historias, teorías, vuelvo a repetirte, creo que a modo de reconstrucción. ¿Y funcionan esta serie de series, valga la redundancia, o entrevistas a los asesinos con todo lo que se genera socialmente? Creo que les sirve a ellos, nos sirve a nosotros para interpelarlos un poquito como sociedad. Espero que no solo sirva como curiosidad, siempre históricamente nos han interesado, o se han escrito, o hay libros, un montón de libros acerca de las historias de asesinos o asesinas, homicidas, parricidios, filicidios. O sea, es una historia que a nosotros nos convoca como seres humanos, nos llena de curiosidad, pero bueno, también estaría bueno que nos sirva para interpelarnos un poco, ¿no? ¿Cuáles son los modos de crianza? ¿Cuáles son los nuevos modos de crecer de estos adolescentes? ¿Con qué cuestiones se identifican, ¿no? Si nos sirve para poder preguntarnos también un poquito más de esto, aparte de fomentarnos la curiosidad, mucho mejor, ¿no? Se fomenta mucha curiosidad, por ahí me preocupa un poco que se fomente un poco de odio. Los comentarios que uno escucha de la serie de Nair o de la entrevista a Máximo son tremendos y se da inclusive la pelea entre los que opinan si eso está bien o está mal. No sé si está bien o está mal, y está bueno tomarlo como algo para afianzar nuestras herramientas. Creo que ponernos en una posición ética, en esta cosa del bien y del mal, bueno, creo que todos sabemos desde el lugar que nos convoque, desde lo religioso, desde lo legal o desde lo social, creo que todos tenemos como una línea más o menos clara del bien y del mal, ¿no? Pero sí necesitamos poder trascender un poco eso para pensar, bueno, hasta dónde podemos cuidar al otro. No sé cómo estamos criando a nuestros hijos. Nosotros tenemos como una línea de crianza que hace unas décadas, y no muchas, estaba dentro de... La crianza estaba desde el lugar de lo punitivo, ¿no? Desde el lugar de el poner límites que estaban ligados al castigo, ¿no? Entonces, bueno, los hijos tenían que tolerar ciertos castigos por haberse portado mal, tolerar la frustración a nivel de, bueno, vos vas a aprender de esto, ¿no? Es por tu bien. Y ahora estamos entrando como en una especie de transición, espero que buena, en donde ya no está ligado a lo punitivo y al castigo, sino a la gratificación, ¿no? La crianza positiva, el poder pensar que, bueno, uno puede, y que obviamente ya cada vez está peor visto, uno no tiene que castigar a sus hijos físicamente, sino poder transmitirles ciertos valores y ciertos límites de otra manera. Entonces, bueno, también nos interpela como padres, ¿no? En esto de, bueno, estoy criando bien a mis hijos, soy buen padre, sí, los crío de esta manera y no de otra. Entonces, en estos modos de crianza que se fueron también como modificando, también fueron apareciendo bordes más difusos en algunos límites, ¿no? Niños que solo recibían gratificación, yo le voy a dar a mi hijo todo lo que no tuve, y en ese todo, bueno, es un todo grande, y no había límites. Encontramos niños también que les cuesta tolerar la frustración, que les cuesta manejar su enojo y sus impulsos. Entonces, bueno, ¿cómo poner límites? ¿Cómo criar a nuestros hijos? ¿Cómo hacer que todo eso no se desborde al arribo de la pubertad, que viene como a
desconfigurar un montón de cosas. Es la olla a presión, ¿no? Sí, la pubertad nos trae un cambio abrumador en la imagen corporal, nos trae pulsiones que tienen que encontrar un límite porque, bueno, el desborde de la sexualidad, de la pasión, del encuentro con sensaciones que antes no tenía, bueno, pueden llevar a que todo eso, sin soporte adecuado, genere, bueno, identificaciones así, en masa, sin el encuentro con ideales que me sostengan. Entonces, bueno, ante esta cosa de que solo nos sostenemos nosotros, bueno, vamos todos. Y vamos ¿Hasta todos. Sí, hasta que, por lo menos en estos casos. En estos casos que son extremos, ¿no? Son extremos, bueno, me encuentro con, uy, ¿qué pasó? También hay cosas que en lo cotidiano podemos encontrar que relatan los adolescentes, decir, bueno, salimos, tomamos un montón y uy, hay uno que no sé, terminó internado, que lo tuvo que venir a buscar a alguien, o terminó desmayado. O sea, los adolescentes nos van marcando momentos en donde, bueno, hay algo que, uy, ¿qué pasó acá? ¿Cómo lo resolvemos? ¿A quién llamamos? ¿No? Ahí aparece la ley como la ley en cuanto a algún padre que viene a decir, no, chicos, esto está mal, viene, no sé, la ambulancia a buscar a alguno y hay un médico con buen tino que pueda explicarles a los chicos qué pasó y que no se tiene que repetir, o a veces sí, la ley, interviene la ley. No es demonizar, ya están juzgados, ya están condenados, no es tampoco victimizarlos. Uno también puede elegir no ver esa serie, no escuchar esa entrevista, porque cada uno sabrá qué se le genera, ¿no? Internamente, pero tomarlo como para repensar algunas cuestiones. Sí, para pensar algunos límites. Obviamente estamos hablando de cuestiones patológicas graves como la psicopatía o la psicosis. Estamos hablando de patologías que pueden llevar a un sujeto a que su psiquismo quiebre y pueda llegar a cometer un acto que lo interpele como sujeto a ese nivel, al nivel de la locura. Pero si no hablamos de la locura, sí podemos pensarlo en cuanto a qué límites podemos poner nosotros, cuáles son nuestros ideales, nuestras formas de crianza, qué podemos transmitirle a niños y adolescentes, cómo podemos sostenerlos también para que puedan buscar y identificarse con ideales, bueno, que los puedan llevar a ser los adultos que queremos que sean o que ellos quieren ser, ¿no? ¿Un psicópata muestra indicios? ¿Una persona con alguna patología psíquica muestra indicios o de golpe le estalla su problema y, bueno, como en estos casos, termina matando? La psicopatía tiene sus características. El psicópata es aquel que no muestra empatía por el otro, goza con el daño que le puede generar a otro, es mentiroso, es manipulador, o sea, es muy seductor, es capaz de seducirme al punto de generar que yo me enganche tanto con su discurso que después, bueno, termine muy lastimado. Le cuesta registrar todo tipo de sentimientos, es una persona que podemos describir como sin sentimientos, ¿no? Y que al momento de cometer un acto, como el asesinato, lo comete, como decía recién, poniendo al otro, deshumanizándolo, objeto, claro, ¿no? En el lugar de objeto. Entonces, como objeto, caduco. Fuerte. Sí, fuerte. Por eso también se incomoda mucho, es una opción no meterse en esas historias de tanto morbo. Sí, generan angustia, generan mucha angustia. Por eso también digo que generan entre fascinación, curiosidad y angustia, ¿no? Es difícil poder pensar que alguien pueda llegar a esos extremos, vuelvo a repetir, de locura. Estamos hablando de patologías graves. Y a veces sucede. Sí. Gracias, Juli, como siempre. A vos.